Bueno, encantado de estar aquí en Made in Paraguay con dos personalidades del ambiente de las relaciones exteriores con mucha experiencia y amplios currículums realmente. No voy a poder leer todo, pero lo voy a presentar por lo menos. Rubén Ramírez, economista, Rubén Ramírez, diplomático, fue ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país en la época de la presidencia del doctor Nicanor Duarte Frutos. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días, Leo. Es un placer estar contigo en Made in Paraguay. Muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, Ricardo Canese, ingeniero, político, parlasuriano, con gran experiencia, fue uno de los negociadores del caso Itaipú durante el gobierno, la presidencia de Fernando Lugo. ¿Cómo estás, querido Ricardo? ¿Qué tal, Leo? Pero un gran placer estar acá contigo y con Rubén para compartir un poco. Bueno, la verdad que la idea de este programa es darle un poco un seguimiento a la carta que hemos recibido aquí en Made in Paraguay y también el diario ABC Color oficial, digamos, de China, porque se convierte en un instrumento, si ustedes tal vez me puedan corregir, por primera vez hay un instrumento oficial al Paraguay, digamos, de la República Popular de China. ¿Es así, Rubén? ¿Lo consideras como algo inédito, por usar una palabra? Miren, precedentemente hubo vínculos desde el punto de vista de diálogos entre China y Paraguay, obviamente en una situación en la que se planteaba las posibilidades de establecer relaciones de carácter comercial, consular, pero eso se fue diluyendo con los años y durante los últimos años hubo un distanciamiento importante porque China adopta otra postura política respecto de aquellos países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Por lo tanto, es un avance importante de un mensaje directo del gobierno de China hacia Paraguay que no tiene precedentes recientes. Y también hay que recordar, Ricardo, que hace poco tiempo justamente la bancada del Frente Guasú había presentado en la Cámara de Senadores, digamos, no sé si la palabra exhorto, ¿no? Pero buscaba una manera de tener algún vínculo con China por relación justamente al tema que estamos sufriendo de la falta de vacunas. Y el presidente del Senado, Cachito Salomón, también ha enviado una carta, digamos, que él mismo comentó a relaciones exteriores del gobierno de China. Sí, así es. Nosotros en el Parlasur también, con miembros de la bancada del PLRA, del Partido Liberal Radical Auténtico, en mi caso como Frente Guasú, también presentamos la conveniencia y que se trate en lo que se llama el Consejo Mercado Común, que son los ejecutivos del Mercosur, que se trate de la conveniencia que el Paraguay establezca relaciones diplomáticas con China para que así el Mercosur negocie directamente con China. Al no tener el Paraguay relaciones diplomáticas con China, el único país del Mercosur que no tiene, esa es una traba para, de luego, todo lo que se refiere a la pandemia y cuestiones de salud, pero también para inversiones, para el comercio. De hecho, el primer socio comercial del Paraguay, si yo no estoy equivocado, es China. Y es un absurdo que tengamos un primer socio comercial. Todo el mundo, Panamá, tiene relaciones diplomáticas con China y nosotros no, pero no sé cuántos millones de dólares perdemos, tanto de exportación como de importación y de oportunidades, ¿no es cierto?, cada año, porque al no tener esas relaciones se hacen por terceras vías, siempre hay sobrecostos que pagar, ya sea la importación o la exportación, y es un problema para el desarrollo de nuestro país. En América del Sur, el Paraguay es el único país que no tiene relación diplomática con China, y es lo mismo con el Mercosur, y es una anomalía que tenemos que corregir lo antes posible si queremos avanzar hacia un mejor desarrollo. Justamente ese punto, Ricardo, para que se entienda mejor, digamos, porque hay mucha gente que toca de oído, como se dice, y no conoce muy bien. Por eso, aprovechando la presencia de ustedes, acá no estamos hablando mal de Taiwán, que no se entienda, como alguien habló de los arrolladitos Primavera y del restaurante Shangri-La. A mí también me encanta ese restaurante, pero no estamos hablando de eso. Para China, Rubén, vos que fuiste canciller, para China, digamos, Taiwán es parte de China de alguna manera. O sea, no es que es parte de China, no es una cuestión de confrontación por un lado,
Aclarame lo que te estoy diciendo, por favor. Y por otro, con relación a los reconocimientos, ¿qué pasa con las Naciones Unidas, digamos? ¿Las Naciones Unidas con quién trata? ¿Con China y Taiwán o solo con China? No, lo que China reclama es el acceso a su territorio integral, que señala a Taiwán como parte de ese territorio, así como lo hizo antes con Hong Kong. De manera que lo que sostiene el gobierno chino es que Taiwán es parte de su territorio, y por eso ha observado de que aquellos países que tienen relaciones con Taiwán están violando un reconocimiento territorial de la soberanía china, por una parte. Es una disputa entre ambas naciones, y obviamente es una situación compleja que forma parte de una situación geopolítica muy difícil en el mar chino. Respecto de la otra pregunta, en el sentido de las Naciones Unidas, China desde el año 71 se integra como representante desde su capital, Beijing, como miembro no solamente de las Naciones Unidas, sino también del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto. Correcto. Alguien había hecho un chiste también en estos días que algo así como que la FIFA tampoco le reconoce a Taiwán, digamos. En realidad es complejo, como vos decís, pero hay que entender que es China, digamos, un país gigantesco, el más grande del mundo, es un imperio antiguo también, digamos, y obviamente tiene su historia y tiene su manera de tratar con Taiwán. A mí me llamó mucho la atención cuando yo fui a China en el año 2002, que en la zona de Shanghái, digamos, o no sé si era ahí, pero nos habían llevado a unos parques industriales, y algunos parques industriales, digamos, tenían relación con Taiwán, eran incluso empresarios taiwaneses los que habían tenido ahí sus inversiones, digamos, enormes. Entonces es complejo entender esto porque parece ser que hay una parte que es, Ricardo, que es diplomática, y la otra parte, como vos bien decía, que es comercial. Claro, pero si bien hay que decir, Leo, si bien China anteriormente tenía cierta flexibilidad, en este momento tiene una postura bastante clara y que es aceptada por todo el mundo. Todo el mundo acepta que la República Popular China es el único representante del pueblo chino. Y Formosa o Taiwán es una provincia rebelde, no reconocida. Y solamente tienen relaciones, no sé si 10 o 15 países en el mundo, de los 200, casi 200 que hay. O sea, no existe. O sea, los mismos Estados Unidos, toda Europa, Rusia, todo el mundo, toda África, toda Asia, toda América del Sur, menos Paraguay, ¿no es cierto? Y algunos otros países con muy poca población son los que mantienen ese anacronismo de una relación con Taiwán que se remonta a la Guerra Fría. Y en este momento los gobiernos, si hablamos, para que se entienda bien, los gobiernos más de derecha de América del Sur tienen excelentes relaciones con la República Popular China. Y China, de hecho, no discrimina si es de izquierda o de derecha, no le preocupa eso. A ellos les preocupa tener relaciones diplomáticas, comerciales, culturales de todo tipo con todo el mundo. Entonces, esa es la línea de ellos. Y en este momento no es factible, como si era en el pasado, abrir una oficina comercial. Eso no. O sea, si queremos tener relaciones comerciales, si queremos tener financiamiento, si queremos poder... es el mercado más grande del mundo en este momento y en fuerte crecimiento. De acuerdo a la paridad, digamos, de adquisición, según el Fondo Monetario Internacional, China es la primera potencia económica mundial ya en el 2014. Ya eso lo ha publicado el Fondo Monetario Internacional. Hoy le está pasando a Estados Unidos y a todos los otros países de lejos, ¿no es cierto? En un momento dado, porque hay una diferencia cambiar, en un momento dado también, ya en forma muy breve, le pasará a Estados Unidos a la tasa cambiaria del mercado, pero digamos, a igual poder adquisitivo, o sea, si yo quiero comprar computadoras o elementos, computadoras, móviles, bueno, a igual capacidad de adquisición, ¿no es cierto? China hoy es la primera potencia mundial y sería
ridículo que nuestro gobierno, mientras que Bolsonaro, Piñera, Duque, o sea, por citar a 3 presidentes de derecha, bien de derecha, no tienen ningún problema y han tenido vacunas y todo lo demás de China, que acá sigamos con ese anacronismo de Taiwán que digamos, está condenado al fracaso. O sea, Estados Unidos, si quisiera tener otra política, y bueno, que le reconozca a Taiwán. No, Estados Unidos sigue con las relaciones con China. China está en las Naciones Unidas, como dijo Rubén, tiene poder de veto, inclusive en las Naciones Unidas, pero estamos haciendo el ridículo. O sea, realmente la gente que mantiene ese relacionamiento con una provincia insignificante y rebelde como la de Taiwán es una ridiculez que nos impide avanzar en toda esta cooperación médica que es muy importante. Todos estos países de América del Sur han recibido vacunas chinas. Acá no hemos recibido, todos han recibido. Y además, nuestras exportaciones, nuestras importaciones, las inversiones, todo eso se puede fortalecer. Entonces, es un absurdo total. Y, con relación a justamente la carta que quiero, la respuesta de China, que quiero compartir con ustedes y con la audiencia. Recordemos que yo había solicitado al consulado en San Pablo una entrevista y ellos me dijeron en esta oportunidad queremos mandar como una declaración para que se entienda bien. ¿Y por qué era el pedido? Porque acá se hablaba mucho de Taiwán, de que decía que China ponía como condición para poder vender o entregar vacunas que se rompa con relaciones con Taiwán. Entonces ese era uno de los puntos. Y hubo una respuesta, aunque voy a poner acá compartir pantalla como se hace normalmente cuando tenemos reuniones de Zoom para que la gente que nos está viendo. Dice aquí, algunas personas con segundas intenciones se aprovechan de la situación crítica de la pandemia en Paraguay para difundir mentiras y desinformación sobre China e incluso calumnia, recriminándole de llevar a cabo una diplomacia coercitiva. Sin embargo, los hechos son precisamente lo contrario. Rubén, ¿a vos no te llamó la atención este lenguaje? A mí me llamó la atención. Te pregunto a vos, que tenés mucho más experiencia, bien directo, digamos, sobre cómo se refiere a estas segundas intenciones. Yo creo que estaban hablando de que este tema de Taiwán, ¿no? Sí, es llamativo, es un lenguaje coloquial, es un lenguaje directo, para nada en un contexto de mensaje diplomático, sino que directamente a la ciudadanía paraguaya, que esa es para mí es un nuevo estilo de la diplomacia china. Incluso vamos a seguir más, Rubén, porque hasta usó la palabra chisme. También me llamó la atención que se ponga esto en una declaración. Dice, la sangre de la nación china no lleva ningún gen. Bueno, esto también es algo interesante. No lleva ningún gen para invadir otros y pugnar por la hegemonía mundial. Ahora después le voy a pedir a Ricardo la palabra también. China nunca ha amenazado a otros países con el uso de la fuerza, ni formado alianza militar alguna, ni exportado ideología. Evidentemente, Ricardo, aquí estás hablando de Estados Unidos, es su contraparte, por decir así, a nivel hegemónico, mundial, geopolítico. Claro, sí, así está hablando, ¿no? Pero hay que destacar esto, que China realmente nunca ha invadido ningún país. Estados Unidos ha invadido a todo el mundo, o sea, el país que no haya sido invadido es la excepción, no la regla, ¿no? Todos hemos sufrido directo o indirectamente eso. Y China tiene ese principio de no injerencia, de no, esa palabra que leíste antes, de no la coerción, no utiliza la coerción. De hecho, nuestro país, que no tiene relaciones diplomáticas y compra cuestiones de China, nuestros sojeros ganaderos exportan soja y carne a China. El problema es que se pierde, o sea, ellos no impiden que la carne paraguaya, que la soja paraguaya llegue a China, pero obviamente tendrá que llegar seguramente, o sea, siempre hay alguna dificultad cuando no tenés relaciones diplomáticas, y ahí entran los intermediarios, alguna gente que aunque te quiten un 1%, un 2%, y son millones de dólares que realmente se pierde, que el país pierde. Además, como digo,
creo que esta carta es muy importante en el sentido que menciona de que, y asegura que no hay ninguna coerción, y eso nos consta, porque si no vamos a Ciudad del Este y vamos a ver que está inundado de artículos chinos, o sea, los artículos chinos llegan, nuestra soja y nuestra carne llega también a China, pero obviamente las relaciones diplomáticas nos van a permitir aprovechar oportunidades mutuamente, ¿no es cierto?, para que nuestros productos lleguen mejor, para que los productos chinos lleguen mejor, para que juntos podamos cooperar. Rubén, te decía lo de la palabra aquí. Me quiero poner en pantalla, perdóname, porque no sé si se leyó bien ahí. Aquí habla de, tenemos la confianza de que el chisme muere cuando llega al oído de la persona inteligente y los ataques malintencionados, infundados, no se saldrán con la suya porque personas lúcidas y perspicaces naturalmente son capaces de distinguir lo justo de lo injusto. O sea, un final maravilloso de esta primera parte de la nota. Sí, bueno, eso es lo que me llamó la atención justamente, como decía antes, un lenguaje coloquial muy directo. Yo coincido con Ricardo. Nosotros tenemos a China como el principal proveedor de Paraguay. El año pasado, de acuerdo con cifras del Banco Central, importamos más de 5.000 millones de dólares de China, de productos de China. Este año sigue siendo el primer proveedor. Estamos en el orden de los 2.300 millones de dólares de importaciones desde ese país. Lo que yo llamo siempre la atención es que Paraguay tiene aliados estratégicos históricos desde la época de la Guerra Fría, como señalaba Ricardo. Lo que siempre yo señalo es la importancia de la proporcionalidad del esfuerzo de sostener relaciones diplomáticas con Taiwán desde una perspectiva en que Paraguay no puede exportar directamente a China. Al no tener relaciones diplomáticas, por una parte tenemos limitaciones desde el punto de vista de entender e interpretar los certificados sanitarios, fito y zoosanitarios, técnicos, metrológicos de importación de los productos chinos. En segundo término tenemos los problemas fito y zoosanitarios para la exportación de la soja, del maíz, de la carne vacuna, porcina, avícola, a ese mercado internacional. Y por lo tanto tenemos que llegar a ese mercado tan importante mediante distintos intermediarios que representan más de 1.500 millones de dólares al año de pérdida de esa intermediación al no poder comercializar directamente. ¿Y a qué me refiero con la proporcionalidad del esfuerzo? Lo que yo siempre le señalo a Taiwán y a Estados Unidos es que deberíamos tener una agenda mucho más dinámica para entender de qué forma Paraguay puede resolver esta ecuación, que es muy onerosa, económica, tecnológicamente para nuestro país. Y obviamente, más allá de una visión ideológica, interpretar esto en el sentido común de que estamos hablando de una de las mayores economías del planeta. Ricardo tiene razón también. Si bien Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 24 trillones de dólares y China tiene 19 trillones de dólares, la capacidad de China es de 25 trillones de dólares y Estados Unidos de 18 trillones de dólares. Esa proporcionalidad inversa es clave para interpretar por qué China juega un rol preponderante a nivel planetario. Y mientras las tensiones geopolíticas y las dificultades bilaterales entre China y Estados Unidos persistan y ojalá se pueda resolver ese diferendo, ¿a qué me refiero que se pueda resolver? Porque complica un escenario desde el punto de vista de la integración financiera global, desde el punto de vista de la estabilidad comercial, pero también entender de que ninguno de estos dos países aliados importantes de Paraguay, yo aprecio mucho a los taiwaneses y a los norteamericanos, que tengo muy buenos amigos, muy buenas referencias, siempre he sido muy bien tratado en ambos países, al igual que lo soy tratado en China. Lo que estoy señalando es que Taiwán es el principal socio en inversiones y en comercio de China.
Estados Unidos tiene como mercado principal a China, tanto que es un aliado estratégico no solamente en el sector agrícola, que para Estados Unidos es vital, y que lo es también para nosotros, pero también en la importación de algunas tecnologías y componentes para todo lo que es los chips y microchips, que realmente son proveídos por China a este mercado tan importante que es Estados Unidos. De manera que creo que hay que encontrar mecanismos para que ese esfuerzo importante de Paraguay. Yo soy una persona agradecida en cuanto al esfuerzo que hace Taiwán en la cooperación bilateral con nuestro país. Ahora, la proporcionalidad es lo que siempre señalo. En los próximos 5 años, Taiwán va a dar donaciones por un orden de $175 millones. Es menos del 10% de lo que Paraguay pierde de comercial por año con China continental. Son cuestiones que hay que reflexionar, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista pragmático, de una visión en la que nos sentemos todos a dialogar con aliados estratégicos y obviamente, de acuerdo con nuestra Constitución, el presidente de la República es el que tiene la posibilidad y la decisión de el enfoque de esa política internacional. Gracias, permítanme una breve pausa, Rubén y Ricardo, por favor, y ya volvemos después de la pausa. Bueno, seguimos aquí en la segunda parte. A mí me encanta hablar de este tema, me encantan las relaciones internacionales, me gusta mucho hablar de la geopolítica y bajarla a tierra para Paraguay. Quiero que me expliques mejor, Rubén, porque me perdí. No es que me perdí, quiero entender mejor. Hablaste de que Paraguay pierde porque hay intermediarios entre el comercio de Paraguay y China. Hablabas de $1.500 millones. Quiero entender si eso es al año y qué quiere decir intermediarios, por qué se pierde la plata. Bueno, son $1.500 millones anuales aproximadamente en el margen que existe entre el precio que recibe la producción en nuestro país y el precio de venta final al mercado chino. Uh-huh. Esto es, China es el mercado que hoy mejor está pagando para los productos agroalimentarios. Es el país que al iniciar una reactivación económica genera una demanda global sumamente importante, además del restablecimiento también paulatino de la actividad económica en Estados Unidos, y por eso tenemos una supervaloración de todas las materias primas, energéticas, petróleo, combustibles, desde el punto de vista de los agroalimentos, tanto la soja, el maíz, el trigo y pecuario, todas las carnes, vacuna, porcina, avícola y de la pesca. Entonces, realmente el mundo está con una demanda, y en ese contexto China juega un papel preponderante. Pero ¿quién se queda con eso? ¿Quién se queda con esos 1.500 millones, digamos? Eso que no entiendo. Sería porque como no tiene relaciones diplomáticas, hay que hacer, digamos, otras vueltas para llegar a China. Algo así sería. Exactamente. Nosotros exportamos generalmente, llegamos a China a través de exportaciones que tienen como destino Argentina, Brasil o Uruguay. Uh-huh. Nosotros no comercializamos directamente con China por no tener las certificaciones para llegar a ese país. De hecho, hemos intentado desde el punto de vista privado en poder comercializar directamente con las distintas empresas en China, y ha sido imposible porque al no existir relaciones diplomáticas no se pueden obtener los certificados de compra de ese país o de acceso al mercado chino. Comerciar con China no es fácil, no es un mercado al que estemos acostumbrados porque culturalmente somos muy distintos, y comerciar sin tener el respaldo de una gestión oficial es realmente muy comprometedora, y por eso la mayoría de los exportadores llegan a que nuestro producto pueda tener un salto arancelario, se llama,
cuando el poroto de soja es transformado en aceite, ya el carácter de origen, de certificado de origen, trasciende. Igual pasa con las carnes, que estamos exportando principalmente a través de Uruguay, que acaba de cerrar un acuerdo muy importante de 5.000 toneladas de carne porcina, que tiene, obviamente, los uruguayos son 3 millones de habitantes, no pueden consumir ese volumen de carne, y ellos están, lógicamente, intermediando para que nuestra producción pueda llegar luego de un empaquetamiento, de darle un valor agregado para certificar origen. Y por lo tanto, esos son aspectos en los que Paraguay recibe un pago muy inferior por tonelada de soja o de las carnes, teniendo en vista y en perspectiva de que nos perdemos el mercado más importante del mundo. Pero el es único mercado que es mejor que China es la cuota Hilton y la 481, que son dos regímenes de importación de la Unión Europea, pero que son muy pequeños. Perdón, Rubén, pero parece inédito, Ricardo. Vos hablabas de gobiernos de derecha, izquierda, bueno, no importa realmente. Yo creo que acá hay que usar un poco el sentido común, digamos, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de que hay una pérdida de 1.500 millones de dólares que se quedan en Uruguay o en Argentina o en Brasil, transformando, a lo mejor le ponen, no sé, una calcomanía que llega a Uruguay y se ganan el dinero sin el esfuerzo de lo que se hace acá. ¿Cómo Cartes, un tipo que era un empresario, digamos, ¿verdad? Pues Marito Abdo ya no sé, está tan perdido que no sé, pero un tipo como Cartes perdió 5 años de tiempo, multiplico por 1.500, estamos hablando de 6.000 millones de dólares en 5 años, que necesita el Paraguay. Tendríamos que estar llenos de infraestructura, de vacunas, de todo. Si a cambio recibimos 150 de Taiwán contra 1.500 de China, no entiendo cuál es el pensamiento o por qué se trancan en una cuestión ideológica como si estuviéramos todavía en la Guerra Fría y en medio de la guerra de Vietnam, y que estuviera Nixon y Stroessner y no Trump o Biden y no sé, y Bolsonaro. Leo, fíjate, y el mismo, le citaste a Nixon, el mismo Nixon fue el que estableció relaciones con China. O sea, estamos más atrasados que, o sea, tenemos 50 años de atraso por lo menos, o sea, en la mente de Abdo Benítez y de la gente, y como decís, del mismo equipo de Cartes que prioriza cuestiones ideológicas y Cartes, discúlpame, Cartes prioriza de repente sus negocios muy particulares del cigarrillo y otras cosas, o sea, nunca pensó en el país. Pero acá, Leo, creo que es muy importante esta cifra que nos da Rubén, ¿no es cierto? Porque él está en el tema, o sea, todos sabíamos que se perdía muchísima plata, pero él está dando una cifra concreta. Yo creo que esa es una noticia que tenemos que manejar muy bien. O sea, son 1.500 millones de dólares, no es poca cosa, es muchísimo dinero. Y ojo, la producción en nuestro país, la reactivación económica va a hacer que esa cifra vaya creciendo, no que vaya disminuyendo. O sea, las pérdidas son monumentales y el tema justamente de gobiernos de derecha, fíjate, el gobierno de Uruguay es de derecha, la calle Pou, o sea, Brasil es de derecha, o sea, no estamos, esta no es una cuestión ideológica. Toda América del Sur, que tiene en su mayoría gobierno de derecha, tiene relaciones diplomáticas con China, pero hace mucho tiempo. Uruguay, por ejemplo, la restableció hace más de 30 años, con gobiernos de derecha. O sea, los negocios y el desarrollo del país, eso es un interés nacional, no debe ser una... Estados Unidos, por eso, y vuelvo a lo que vos citaste, Nixon ya tuvo el pragmatismo hace 50 años. Y ojo, cuando Nixon, y vos te acordás, fue la diplomacia del ping-pong, le llamaban, porque fueron primero un equipo de jugadores de ping-pong a China, y qué sé yo, en ese momento estaba la guerra de Vietnam, pero sí, independientemente de la guerra, finalmente no se puede ignorar a un país que, ojo, en ese momento China no tenía ni el 5% de la producción que hoy tiene, ojo. Pero ya tenía su importancia, obviamente, por la población y todo. Así que yo creo que más temprano que tarde acá tenemos que establecer relaciones diplomáticas. Imagínate lo que se puede hacer con 1.500 millones de dólares
tanto para que el sector privado invierta, como para que el Estado recaude más impuestos, para que podamos atender mejor la salud. Pero además está, porque va a haber una dinámica positiva. Si tenemos relación diplomática con China, China está muy interesada. Yo te voy a dar la otra cara. Yo tengo, y como Frente Guazú, tenemos relaciones con el Partido Comunista de China, y ellos están muy interesados. Yo te puedo decir en forma muy autorizada que están muy interesados, pero el gobierno paraguayo le puede plantear un proyecto de cooperación, de desarrollo, donde ferrocarriles, centrales eléctricas, una cantidad de cosas China podrá financiar en condiciones inclusive más favorables que otro tipo de financiamiento. O sea, podemos traer desarrollo al país. Ojo, y fíjate, voy justamente al tema de izquierda y derecha. China le financió a unas centrales hidroeléctricas a la Argentina, ya en el sur, durante la época de Cristina. Después vino Macri, quiso quitar, y después mantuvo, porque obviamente esa central hidroeléctrica le convenía también, sea Cristina, sea Macri, sea quien sea, ¿no? O sea, quiero decir con eso de que la cuestión ideológica hace rato pasó de moda, por lo menos en relaciones con China, y yo en ese sentido te quiero también constatar, nosotros cuando hemos hablado con el Partido Comunista Chino, ellos son muy claros, miren, nosotros vamos a tener relaciones diplomática con la derecha, con la izquierda. Acá no hay, pasó la época de Mao Zedong, que ya falleció hace unos casi 50 años, esa época donde sí la cuestión ideológica era fundamental. No, China en este momento no tiene un principio de no injerencia en los asuntos internos y respeta tanto a los gobiernos de derecha como de izquierda. Así que yo no sé por qué Abdo Benítez no toma que va a ser aplaudido por todos. Ojalá, y a partir de esta entrevista y la divulgación, si damos una plena divulgación a esta cifra que aporta Rubén de 1.500 millones de dólares de daño para el pueblo paraguayo, yo creo que eso puede mover quizás y podamos llegar a esa relación diplomática lo antes posible. No veo que ocurra, Ricardo, en este periodo, honestamente. Brutos hay en todos lados, permítanme decir eso a mí, porque le sigo escuchando a un Bolsonaro. Bolsonaro hace 10 días volvió a hablar del virus chino y hubo una reacción muy grande del embajador de China en Brasil, digamos, también, porque y también es un socio comercial gigantesco para Brasil, es China, y sin embargo se sigue refiriendo como virus chino. Digamos, la burrada es lamentable que también existan en países tan grandes vecinos como, a pesar de que continúan ellos, yo no digo que no. Pero continúa, eso, Leo, si me permitís, Bolsonaro dice burradas, hace burradas, pero no corta relaciones. Porque el sector empresarial brasileño no le va a permitir que corte relaciones diplomáticas, porque es hacerse daño a sí mismo. Entonces, y bueno, esa es la inteligencia que tendría que tener, que yo coincido contigo. Mario Abdo Benítez supera a las burradas de Bolsonaro, ¿no? Disculpame, pero me parece que las burradas de Abdo Benítez son épicas. Nos estamos yendo y agradeciéndole a ustedes dos. Rubén, vos fuiste canciller en la época de Nicanor. Si, como dice mi padre Humberto Rubín, que todavía sigue tan campante, gracias a Dios, cumplió esta semana 86 años, si la varita mágica que él utiliza, el pensamiento mágico, dice Rubén Ramírez hoy es el canciller paraguayo. No importa si es Abdo, no importa, si fuera un canciller cualquiera de un gobierno X. ¿Vos qué le dirías al presidente de la República, sea quien sea? No estamos hablando de Abdo en particular. Hoy en el 2021, ¿qué hacemos con China y con Taiwán? Yo lo que haría en primer lugar es lo que hice cuando fui canciller. Yo hablé con China, traté de establecer un vínculo desde el punto de vista económico comercial. En ese momento, la política bilateral entre China y Taiwán era de diálogo y por lo tanto nos dijeron, vamos a resolver nuestras diferencias. En ese momento se estaba planteando un regreso a una China, dos modelos económicos que se sostenía con Hong Kong y obviamente estaban en diálogo entre Taiwán y China, y un avance con Paraguay podría perjudicar ese diálogo. Es lo que me explicaron los chinos. Yo me reuní con ellos
en el ámbito de las Naciones Unidas. También en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, de manera que tuve una serie de contactos y sigo teniendo muy buenos amigos en China. Entonces, hoy día no es posible, China cambió de política, China pretendió y propuso, planteó de que Paraguay abriera una oficina comercial en Beijing o en Shanghai, como deseara nuestro país, o establecer relaciones consulares. Eso para Paraguay no fue posible antes, eso sucedió antes de que yo sea canciller, y probablemente posteriormente, pero eso no fue posible. Pero hoy China, como decía Ricardo, lo que exige es el rompimiento de relaciones con Taiwán. Considerando ese escenario, Leo, yo creo que aquí la cuestión es de que hay que sentarse con todos los protagonistas. Nosotros tenemos relaciones históricas con Taiwán, tenemos relaciones muy importantes con Estados Unidos, y empezar a establecer una agenda que nos permita lo mismo que ellos tienen hoy. Un acceso realmente al mercado más importante del planeta en este momento, las posibilidades de establecer un diálogo que sea constructivo y obviamente avanzar más allá de la ideología y de los condicionamientos geopolíticos en establecer relaciones con China. Gracias, Rubén. Me despido de ustedes dos. Solamente me acordé una anécdota, porque es más o menos aquella época que realmente Rubén fue ministro, que yo estuve en China, les decía, en el 2002. Nos atendió una persona que era encargado, digamos, de toda la parte del Caribe y de América del Sur, y él nos decía que él no pudo entrar al Paraguay porque no había forma de entrar, no tenía cómo tener visa ni nada, que él vio Paraguay desde Foz de Iguazú, vio así, me encantó, dice él, me gustó mucho el bonito país de ustedes. Y después empezó a hablar de la yerba mate, hablando de la oficina comercial que dice Rubén. Dice, imagínense usted a un país como China, dice él, que toman té. Si ustedes logran poner una oficina en Beijing sobre la yerba mate, una oficina que haga pruebas en la calle, que la gente salga a probar que este tipo de té, todo lo que le podrían vender a China, nos dice, solamente con un producto que era la yerba mate, ni hablar del resto. Así que hay mucha tela por cortar, tela de seda china. Gracias, compañeros, gracias, Rubén, gracias, Ricardo, por el tiempo. Un placer, Ricardo, un placer, Leo. Muchas gracias.